Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, gracias por todavía seguir aquí con nosotros. Espero que ya ahora sí con el cafecito, vamos por el último slot de charlas. Y pues bueno, yo cuando me pidieron, bueno, conocer tu tema, Blanca, ¿qué es lo que quieres decirles a todos esos testers? ¿No? Bueno, pues siempre que hemos hecho la consultoría, cuando los equipos no van bien, ese producto está fallando, el cliente se está quejando, ¿no? Siempre estamos con esta sensación de, pero es culpa del otro. O sea, si él me lo hubiera dado a tiempo, yo termino antes, ¿no? Siempre es la culpa del otro. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco del proceso de pruebas y cómo esto en realidad, pues, no es de una persona, es de muchos, pero hay que reconocer qué fue lo que hicimos mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nadie quiere en sus trabajos? ¿Qué es lo que nadie quiere vivir? ¿Qué es lo que a todos nos causa malestar? Los incendios, ¿no? Yo así en México los conocemos, es como, y ya me pasaron un proyecto que se está incendiando. Toda la gente está corriendo, toda la gente está molesta, se están yendo tarde, ya empezaron la dieta de la pizza, o sea, todo está mal, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un incendio, estamos hablando de que hay a diferentes niveles estos incendios. ¿Por qué? Porque todo el mundo se empieza a transmitir ese estrés. Ese estrés comienza desde el nivel de negocio, ¿no? Donde el cliente es el que se quejó, ya no alcanza a cumplir fechas, tiempos, no de la forma que pidió, hubo algo que se malinterpretó. Ya el proyecto, si no tenía suficiente supervisión, o tenía la que debía hacer, ahora empieza a tener mucho más supervisión, ¿no? Ya llegaste, no, ¿por qué te vas tan temprano? ¿No? Empieza más exigencia en el proyecto. A nivel equipo, ya entonces tú también empiezas a sentir como esa sensación de, ¿por qué él no hizo bien tu trabajo? ¿No? Ya empiezas a tener más, pues más a la defensiva tu actitud, más fricción, porque esperas que si todos le vamos a echar ganas, sean todos, no nomás yo yéndome tarde, o sea, todos, ¿no? Por eso luego la pelea de por qué si a mí me toca hacer el testing me tengo que ir al final, ¿no? Que también se queden, si ya me lo entregaron tarde. Y bueno, y las actividades individuales, porque si bien pues todos tenemos responsabilidades y roles, hay actividades que no van a ser compartidas y finalmente quedan en las manos de una persona y hasta que termine esa persona, ¿no? Entonces el incendio, a lo que podríamos interpretar, sería un momento en el que nos cambian los planes. Yo creí que este viernes me iba temprano, pero que siempre no, que nos quedamos y venimos el sábado y domingo. Y obviamente estos cambios de planes nos van a hacer sentir mal. Entonces ahí es donde sabemos que estamos en un incendio, ¿no? Nos cambiaron el plan y nos sentimos mal. Pero vamos a volver en el tiempo para entender qué pasó antes de lograr ese incendio, qué estábamos haciendo, y no un día antes, sino desde el principio. Vamos pensando en el día 1. Pero hay una característica en el día 1. En el día 1 apenas te están contando de qué se trata. Hola, bienvenido, mira, te presento a tu compañero, ahí hay una documentación, tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas para leerlo. Y a pesar de que son actividades que en ese momento nosotros no vamos a ejercer decisiones, sino es puro análisis, lectura y análisis, quizás forma parte de esto la documentación, pues lo que tenemos es una actitud para después, porque bueno, al inicio de cualquier proyecto, la carga o lo que sentimos que tenemos como responsabilidad en ese momento es poquito, ¿no? Hay poquito. No, o sea, no es tan fácil decir incluso que ahora mismo adelanto lo que viene en el último sprint. O sea, no es así de fácil. Sin embargo, sí la carga de trabajo es poquito. Es tan poquito que da flojera hacerla, ¿no? Y luego la voy a hacer y la pospongo para después. Después documento bien, después le pongo más. Y es más, incluso algunos sí dicen, sí, voy a hacer toda la tabla, documentación, fotografías, video, pero no siempre lo leen los demás, ¿no? Luego lo leen. O sea, tú sí documentaste, pero el otro luego lo lee. Y así, todos, la característica de este luego lo hago es que no lo haces diciéndole a tu jefe, oye, pues me diste esto para leer durante 3 semanas, pero luego lo leo. ¿No? Le dices eso, te corre, ¿no? Vete, ¿no? Tú no quieres leerlo, va a leer otro. Pero estas decisiones son autónomas. Hoy decido que me quiero ir porque luego lo hago, el lunes. Incluso estos luego son en periodos cortos, ahorita en la tarde, mañana, la siguiente semana, en 2 semanas pongo algo en la agenda. Pero ese posponer, entonces, va basado en las prioridades que tiene nuestro equipo. Dijeron que no volteara, no voltees.
Vamos a dar unas prioridades de nuestro equipo, afecta al equipo, pero no lo consulté con el equipo. Y esto es, pues, porque está muy fácil hacerlo luego. O sea, no necesito el consenso de todos para decirles que luego lo hago. Pero la consecuencia de ese luego, sí lo hemos visto todos, ¿no? Todos, no sé, espero que sepan de pruebas y estén haciendo pruebas. Y si no todos son testers, sabrán de esto. Pero hay diferentes rangos de qué tan fuerte es el incendio y eso lo sabemos en las pruebas. No necesariamente porque sea nuestra responsabilidad, pero ahí vemos el rango y el nivel del problema. Se prueba algo, ¿no? Hay poco software, bueno, pruebo poco, porque aunque tengamos muchos pendientes, pues no me entregan de a tanto, me entregan de a poquito y eso pruebo poquito. Y ahí vamos. O nada más pruebo el happy path, que serían por los flujos sencillos, no tengo tiempo de analizar más datos, de hacer una investigación profunda, solo se prueba lo que funcione, ¿no? Porque algunas veces, ya, prueba solo lo que funcione. O sea, yo lo digo fácil, pero en ese momento se ve así de actuar, ¿no? Solo se prueba por 5 minutos. He conocido managers, el vendedor incluso, que dice, vamos a ir a presentarlo al cliente. Y 5 minutos antes de llegar, abre la página, aunque sea, para ver qué se abre. O sea, ya van con esta sensación, pues aunque sea con eso, le digo que le entregamos. O incluso, algunas veces, no, eso ya no lo pruebas, ya lo habíamos probado. Así vámonos. Ya se probó. Y bueno, el peor de nuestros incendios es que no se probó nada y se fue. ¿No? Y ya sabemos qué va a pasar ahí, que finalmente sí vamos a llegar a probar, pero no en ese momento está todo gritando. Bien, entonces vamos a ver con quién contamos en estos equipos, ¿no? Todos, casi todos. Yo puedo decir que la estadística que tenemos de hacer levantamientos en los equipos, eso es lo que hay. Pues tenemos siempre una persona que va a encarar con el cliente, que le va a hacer las promesas, que le va a garantizar, le va a decir, sí, te vamos a entregar todo este castillo. Ellos, por lo tanto, para bien o para mal, si saben mucho, saben poco técnicamente, hacen una serie de promesas basado en lo que ellos dicen, esto es posible y te lo vamos a construir. Entonces él siempre va a decir, yo prometí esto en 2 semanas, y ahí vamos, ¿no? Todos. Luego está el especialista. El especialista siempre es alguien en el equipo que es muy bueno. Él es el que sabe todo. Es más, cuando dijeron vamos a hacer un diseño, dijeron participa tú y dinos cómo es el diseño. Él es el especialista. Pero como él le dan muchas responsabilidades de vente con el cliente para que le expliques cómo va a funcionar, ponte a hacer el diseño para todos y explícales a todos. Y todos tocando en su puerta, oye, ¿me explicas cómo funciona esto? Entonces esa persona la tenemos bien ocupada, y si no es muy bueno gestionando sus prioridades y atendiendo a todos, él es nuestra gran cuello de botella, ¿no? Él nos atora a todos porque él es el que sabe. Luego tenemos el bombero. A veces somos bomberos, o a veces nos mandan un bombero. El bombero no siempre se queda en un equipo. El bombero es alguien que sacan de otro equipo, él llega nada más a echar agua. O sea, él no sabe qué está haciendo, para qué lo hizo, cuál era el objetivo, qué decían los requisitos, le dijeron, pon un botón. Y él llega y pone un botón. ¿No? Así, ese es nuestro bombero. Él nos va a sacar de un problema. No nos promete mejores prácticas, no nos promete, si habláramos en esta analogía de bomberos, no nos promete si el agua viene limpia o no, pero él va a apagar el fuego, ¿no? Y luego tenemos al Inter. El Inter es aquel individuo que bien, por todas las empresas, pues queremos desarrollar talento internamente, pero también entendemos el riesgo de responsabilidades que le podemos dar a él, ¿no? No le podemos dar la más compleja, porque esa la trae el especialista. No le podemos dar algo, pues tampoco como todos los días pon tu nombre aquí y eso es suficiente, ¿no? Necesitamos que facture. Así que él va a tener tareas de 1 a 3 días. Si se vuelve muy complejo, no lo va a lograr y nos metimos en un problema. Y eso, bueno, vamos a decir primero, los cuellos de botella que me puede generar un especialista es aumentar el proyecto en un 30% más. Por si teníamos fecha de 6 meses, entonces ahora son 8 meses. Si el especialista lo pongo con cuello de botella. Y si el Inter me empieza a duplicar sus tiempos, que yo calculé que él iba a hacer tareas de 1 a 3 días, bueno, entonces yo dije, 6 meses, nos vamos a ir a 1 año, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy claros con esos tiempos que cada uno de ellos va a llegar a hacer. Pero luego tenemos 2 personajes súper importantes. El héroe y la víctima. Todos los equipos lo tienen, ¿no? El vendedor lleva una víctima con él. Mira, fue su culpa, lo vamos a despedir. Lo vamos a despedir, él, si no hubiera sido por él, no hubiéramos tenido este problema, pero ya con eso estamos bien, cliente, ¿no? Ya lo despedí.
O siempre hay un culpable. Y está el otro, que es el héroe. El héroe tiene una característica, y seguramente todos hemos sido héroes o todos hemos sido víctimas, pero el héroe es el que hace algo. Como es el único que lo sabe hacer, si lo hace mal, pues nos tronó los tiempos a todos. Pero también es el único que lo va a hacer bien. Entonces, seguramente todos hemos estado en un momento crítico de entregar y es como, bien, por fin lo hizo, bravo, ¿no? Y estamos agradecidos con él. Pero lo piensas y es como, pero él fue el que lo hizo mal, espera, desde el inicio, por eso estamos aquí, ¿no? Esas 2 semanas que llevamos aquí es porque él lo hizo mal desde el inicio. Pero bueno, es eso, ¿no? Tenemos esta dinámica de identificar personas, riesgos, pero todos somos responsables. En algún momento nosotros hacemos actividades que afectan a nuestro compañero, a nuestros compañeros, y viceversa. Es muy difícil poder ver dentro de un proceso quién provocó un incendio. Bueno, porque imagínate, ya estás en el incendio. ¿Quién está haciendo este incendio aquí? ¿Quién no entregó esto? ¿Por qué no? No, esas conversaciones, aunque a uno le permitirían sentirse mejor, dictarle un poco a los demás, no, bueno, no es lo que esperas hacer en ese momento. En ese momento necesitas al equipo reaccionando, haciendo actividades, y después a lo mejor tienes sesiones de retroalimentación para decir, oigan, que esto no se repita. Pero no sé si ustedes han observado o han comentado con algunos de nuestros compañeros, no digo que todos estemos en proyectos de tipo diseño, pero normalmente en una compañía donde hay proyectos que son de esa naturaleza o que se convierten a eso, casualmente todos sus proyectos brillan por esa razón. No, no, en esa empresa todos los proyectos se queman, todos están en incendio. Porque al final es un asunto de cultura, de no dejar para luego las cosas. Si la voy a hacer una vez, la hago bien, ¿no? ¿Qué necesidad de hacerlo mal varias veces? Porque no es una, es varias veces mal. Entonces, volvamos al incendio. En nuestro incendio, el incendio tiene la característica, ya dijimos, que nos hace sentir mal y nos cambió los planes. Pero la forma de actuar para contener ese incendio es ir con el cliente, porque ese es el problema, ¿no? Que vas a enfrentar al cliente y le vas a decir, dame más tiempo, necesito más recursos, discúlpame que no te entregue el 100%, te entrego la mitad, cambio las parcialidades de entrega, lo que sea, vas a ir a negociar. Entonces, el incendio te lleva a hacer la negociación y a justificar por qué no le advertiste antes. ¿Por qué llegas con el incendio encima diciendo, uy, pues hoy te tenía que entregar, pero no llegué, ¿no? Cuando pude haber hablado desde antes. El problema es que además, no solamente desde el inicio del proyecto estuvimos diciendo, luego lo hago. ¿Qué es lo que les mencioné? Que las personas tomamos decisiones de forma autónoma y no le dije a mi jefe que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, si mi jefe hubiera enterado de eso, bueno, ya llevamos 3 meses en el proyecto, dentro de 2 meses más entrego, todo el mundo ha pospuesto el trabajo, bueno, vamos atrasados 3 meses. Cuando lleguen 2 meses con él, le voy a decir, ¿no? Obviamente reaccionaría de forma distinta, eso no sería lo que haría, porque no es lo conveniente, no es lo que se negoció y no vamos a llegar a la fecha. Pero dentro de ese ciclo horrible que tienen los incendios, es que, bueno, negoció, consiguió algo. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay trabajo específico que cumplir, hay cosas que están mal, por eso estamos en el incendio, hay retrabajo, e inclusive a veces se toman decisiones como vamos a dejar de hacer esto, vamos a sacrificar partes del software, o vamos a leer más a detalle el contrato que dijimos que no iba a ir, que ya ahora no vamos a hacer, ¿no? Pero una vez que estamos atrasados, una vez que entramos en un incendio, salir de él es bien difícil. O sea que la primera vez que tú te des cuenta y ya fue a negociar con el cliente, eso es lo que sigue para el resto del tiempo del proyecto hasta que se entregue. Fecha tras fecha negociando, negociando. ¿Por qué? Porque aunque yo negocie, no voy a reemplazar los 3 meses que dijimos luego lo hacemos, ¿no? Porque ahora estamos bien cargados de trabajo y lo que no hicimos antes, ahora realmente sí no se puede hacer. No se puede hacer de la misma forma que habíamos estimado, el tiempo que incluso sabíamos que se tenía que dedicar. Ahora tenemos que actuar de forma, pues, reactiva. Entonces decíamos, volviendo como a esta lámina, ¿no? De los problemas a qué nivel están. Tenemos las actividades de negocio, de proyecto, de equipo y a nivel individual. Mientras que al inicio tomamos una decisión de forma autónoma a nivel individual,
Resulta que ahora el problema es a nivel negocio, porque el negocio ahora fue a volver a tratar de conseguir tiempo, recursos, lo que sea, nueva fecha. Así que ahora no nos la podemos jugar de forma individual. En un incendio estamos con una alta criticidad en cuanto a la comunicación y en cuanto a seguir el negocio. Aquí muchas veces ya no juegan ni las mejores prácticas, ni lo ideal, ni porque soy muy bueno y a mí me gusta hacer todo esto para hacer bien mi trabajo. No, ahí ya muchas veces tenemos ya, nomás negociamos hasta esta fecha, nomás negociamos entregar esto, entonces nuestra reacción y nuestra estrategia cambia muchísimo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, ¿cuáles podrían ser los pasos para atender un incendio? Apagarlo y evitar que se repita. Quiero aclarar, esto no es fácil, no significa que todo el mundo lo logra, pero si lo intentamos, sí se disminuye muchísimo y a veces efectivamente se restablece el orden del proyecto. Entonces, en los pasos tenemos el paso número 1. Ya dijimos, estamos en un incendio, ya se cambió la estrategia y las condiciones en las que habíamos cualquier plan hecho ya no es así. Ahora tenemos que tener muy claro qué sí quiere el cliente y qué no quiere el cliente. Cuando tú le entregas lo que sí quiere, la realidad es que ya está molesto porque ya es un incendio, ya no es como, ¡ay, qué agradable! Me encanta cuando vienes tan estresado, ¿no? Ya es, solo no quiero que vuelva a pasar esto. Entonces tenemos muy claro los no, ¿sí? No puede volver a ver un error, ¿no? Hay que saber claro que ese cliente no quiere volver a ver. ¿Y qué sí quiere ver? Sobre eso incluso, seguro se basó la negociación. Hay que asegurarnos que todo el equipo está en ese entendido. Ya no es si, oye, pero yo necesito entender esto, una curva de aprendizaje. En ese punto, por eso es que ya entró el bombero, ya tenemos al especialista y ya las personas que tienen muchas dudas, lo que va a pasar es que si en esa comunicación del plan no se encara y no se resuelve con el equipo, vamos a decir que invertimos 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Digo, pensando que negociaron aunque sea 15 días, ¿no? Pero si es de un día para otro, pues nomás nos quedan 5 minutos para hablar con todo el equipo. Pero bueno, es muy importante que todos vayamos de la misma manera. En el paso número 2, hay que establecer una estrategia de reacción. Por ahí está la regla de Pareto, el 80-20, ¿no? Les explico. La regla de Pareto dice que, basado en testing, el 80% de tus casos posibles que ocurren en un sistema, el 20% de tus casos que ocurren en un sistema lo utilizan el 80% de tus clientes, ¿ok? Entonces, si hay probables 100 pruebas que hacer, supongamos, lo acotamos a 100 pruebas, 20 de ellas nada más son suficientes para que el 80% de tus usuarios no se quejen. Ya, es lo que van a hacer, ¿no? No siempre los sistemas tienen puros usuarios avanzados, la realidad es que no. Incluso a veces solamente usan cosas muy puntuales y listo, ¿no? Entonces, con 20 casos de 100, tú podrías sacar adelante el sistema. Por eso es que para muchas compañías dicen, yo no tengo equipo de pruebas, yo pongo el desarrollador, pongo al que barra y todos lo hacen bien, ¿no? Pues claro, sacaron el 20% que equivaldría al Happy Pack. Pero tenemos un inconveniente cuando estamos en un incendio. En un incendio, el cliente no es que nos odie, pero ya no confía tanto en nosotros, ¿no? Él ya vio que no fuimos capaces de cumplir algo, por eso estamos ahí. Entonces, no nos van a poner a su usuario regular, nos van a mandar el experto. Quiere decir que los otros 80 casos de prueba son los que me va a probar el experto. Entonces, aunque yo creo factible, ¿no? Nada más hay que probar 20 y con eso ya funciona, el problema va a ser pasar la barrera del cliente. Él me va a poner los otros 80 que en realidad no ocurren tanto en producción, pero su usuario experto los quiere poner, ¿no? Y así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese paso 2? Teniendo en cuenta esto, bueno, humanamente vas haciendo un caso a la vez, ¿no? Empiezas por estos 20 casos de prueba que son sí o sí críticos. Después empiezas por esos otros 80. Y ahora sí que eso, si tú dices, teníamos 1 hora para 20 casos de prueba, te aseguras que los críticos van en el tiempo que diste. El resto, en el paso 3, ejecutas todo lo que te faltaba, pero tú ya sabes que es porque viene el usuario experto que sí va a buscar los defectos ahí, ¿no?
¿Qué pasa con un usuario experto? Un usuario experto, perdón la expresión, en México luego decimos, ay, qué payaso. No, ¿por qué quiso probar eso? Y otras palabras, pero bueno. Entonces, este usuario se le ocurren cosas que, aunque en testing decimos, ten pensamiento lateral, piensa fuera de la caja, él de alguna manera hace que la cosa esa se enrede, pone datos que nunca nos dieron y que si no, dijimos, luego lo creo, ¿verdad? O que estuvieron en la documentación y pues nadie los vio. Bueno, pero lo más difícil de estar en un incendio es librar el paso 2 al paso 3. Porque como vimos cuando estábamos en un incendio, a veces tenemos solo 5 minutos, a veces solo tenemos un par de horas, a veces solamente vamos a probar una sección, un módulo del sistema que no representa en realidad ni siquiera esos 20 casos de prueba, ¿no? Porque si es muy grande el sistema, no hablamos de un 20% igual a 20 casos de prueba. Ese 20% pueden ser muchos casos de prueba. Entonces, en el paso 3, todo va a suceder después de que tú entregaste. Todo lo que tú haces normalmente en un caso de incendio es paso 1 y paso 2. Ya entregas, porque nada más es para lo que te alcanzó. Pero necesariamente tienes que completar. Sí tienes que hacer lo que no hacías ni lo que estabas acostumbrado a hacer porque todo lo hacías luego. En el paso 3 tú dices, bueno, ya entregué, tengo que completar esos casos que me hacen falta, tengo que documentar, y tengo que asegurarme que todos los demás entiendan. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un bombero que me mandaron de otro equipo que no entendía el proyecto, que él no lo pusieron a leer, él nada más le dijeron, sigue estos pasos, bien lo que dice ahí. Y lo mismo pasó con la persona que tenía menos experiencia. El especialista puede que sepa, pero el problema de él es que no tiene tiempo para hacer las cosas. Tenemos al héroe y la víctima. Ellos dos van a hacer todo esto, ¿no? Los otros son los soldados que van adelante, que van luchando, pero los que están atrás, el héroe y la víctima, tienen que encargarse de resolver las cosas que faltaron. Tienen que empezar a dejar documentación, tienen que empezar a explicar y transmitir al resto del equipo, porque las cosas a medias hacen que todo el mundo se confunda. Sabes poquito, haces poquito. Sabes más, amplías las posibilidades. Porque una característica entonces es, si en el paso 2 yo hice el 20% de mis pruebas y en el paso 3 tengo que hacer el 80%, ¿de dónde saco esa información? Ah, bueno, tenía yo que saber o haber investigado el universo de datos que iba a usar mi usuario experto. Tenía yo que dominar algún tipo de herramienta, ya no es tan manual, al menos si lo que quieres es ganar velocidad. Tengo que saber alguna herramienta. Tengo que entender más escenarios, a lo mejor a través de matrices, mapas mentales. Por eso es que al final se genera documentación que se pueda transmitir a los demás. Digo, si nos han acompañado durante todo el día, pues algunos compañeros mencionaban, ¿no?, la importancia de la comunicación y que las personas realmente entiendan lo que uno dice. Pero entre los modelos de comunicación, pues tenemos, no solo que si te lo dije con señas, hablado, te puse una grabación, un video, escribimos juntos. O sea, hay muchos modelos, al menos 8 formas de prototipar lo que queremos transmitir hacia otra persona. Y pues bueno, entonces, en teoría, ¿verdad? A este es experimento para todos. O sea, vayan y busquen un incendio e intenten el paso 4. Entonces, si ustedes lograron restablecer esa documentación, porque el problema en todos, si recordamos, digamos, como que estos roles que se van dando en las personas, son el sesgo de la información. No haber leído, no haberse documentado, no haberse preparado para reaccionar, tener una estrategia adecuada. Nunca tienes tiempos muertos, realmente tienes que estudiar la característica de tu proyecto. A nivel negocio, realmente esas preguntas de qué sí y qué no, los pudiste saber desde el inicio y actuar en consecuencia, incluso toda tu estrategia durante todo el proyecto. Pero cuando no hay suficiente comunicación, bueno, las cosas, cada quien empieza a hacer lo que quiere, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué podemos decir que falló en el proceso? No se actuó con prevención, ¿no? Dijimos todo luego, cuando ahí en ese punto del inicio es cuando debimos de plantear, bueno, a lo mejor ahora no voy a diseñar pruebas, pero ¿qué pasaría si no tengo tiempo para hacer esas pruebas?
¿qué herramienta me podría ayudar en un momento de que las cosas se compliquen? Porque al final lo que sí sé desde el inicio es de qué se trata el producto de menos, ¿no? ¿En qué cosas suelen fallar estos productos? Pues estudiar la competencia, etc. No se estima la carga correcta de trabajo. El punto no es que yo sepa que en 6 meses vamos a tener cierta carga de trabajo, sino el diferente tipo de trabajo. Ya no solo estoy probando lo nuevo, estoy haciendo regresiones, estoy validando defectos que hayan sido arreglados, seguramente hay cambios inesperados. Entonces, mientras que al inicio yo dediqué, por decirlo así, como la mitad de mi horario laboral a hacer pruebas, diseñar y ejecutar, probablemente al final, por eso algunas compañías ya no les alcanzan ni para hacer las regresiones y nada más estar validando defectos. Ni siquiera pueden probar lo nuevo, solo validan este defecto que acaba de reportar el cliente. Eso es todo. Y eso toma, pues depende de la complejidad, porque un defecto te puede quitar todo el día y ya necesitas la regresión y ya no probaste más cosas. No se comunicaron las prioridades, ¿no? Las prioridades las define el negocio. De ahí nuestra estrategia para que sea más eficiente. Si las prioridades están muy claras al inicio, es más fácil decir, oye, pues mira, si las cosas van bien, puedo hacer todo esto. Si las cosas empiezan a fallar, te puedo hacer esto. Y si las cosas van muy mal, hacemos esto. Pero todo sirve para cumplir lo que se prometió. Y pues bueno, aquí la importancia es, y lo que yo he visto es esta parte donde las personas de manera autónoma deciden no hacer bien las cosas, posponerlas, etc. Pues invitarlos a que no hagan eso, ahora sí que hagan hoy lo que quisieran hacer mañana, háganlo hoy, no mañana. Así que, pues nada, no es fácil estar en un incendio ni nada de eso, hay que tener capacidad de reacción, pero hay que saber que pueden ocurrir, por eso uno puede prevenir esas situaciones. No solo para que no ocurran, sino si ocurren, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en esas situaciones? Así que, pues bueno, muchas gracias a todas.